Los chakras. Generalmente hemos asociado la palabra chakras, que cada vez la escuchamos más en nuestro entorno, una palabra, un extranjerismo que viene de la India, viene del sánscrito, lo asociamos generalmente con energías, lo asociamos con fuerzas, incluso con magia. La mayoría de las personas piensan que es un tema para cierto tipo de personas que le gustan mucho. Pero lo curioso es que en la cultura original, que es la cultura védica, de la que proviene el término chakras, no necesariamente significa eso y no necesariamente es para ese tipo de personas. La forma en la que lo ve la cultura védica es mucho más simple, mucho más directa y mucho más sensata. Digamos que los chakras son simplemente puntos de nuestro cuerpo que gestionan diferentes energías. Pero cuando digo energías también puedo escuchar ya los comentarios o los pensamientos diciendo energías, ya voy a hablar de las energías, ¿qué son las energías? Pues tenemos unas concepciones de energía muy particulares. Para muchos energía significa simplemente energía eléctrica o energía que tiene origen en el movimiento. Entendemos la energía como un fenómeno puramente físico, porque para otros cuando empezamos a hablar de las energías ya nos escapamos, ya empezamos a hablar de cosas difusas que no entendemos, que de alguna manera alguien puede ver y el otro no puede ver. Pero ¿qué tal si energía podemos usar definiciones muy simples? ¿Qué tal si la energía fueran las emociones? ¿Qué tal si las emociones fueran un tipo de energía? ¿A qué te suena esa afirmación? Porque las emociones son eso, son básicamente energía, energía que fluye, energía que se siente, las emociones se sienten, se perciben, nos permiten hacer cosas, nos bloquean, nos abren la perspectiva, nos dan ganas de hacer cosas, nos quitan, nos desaniman. El mismo ánimo es un tema de energía. Cuando una persona está muy animada, básicamente significa que tiene mucha energía disponible. Cuando una persona, por el contrario, se desanima, es una persona que no tiene energía disponible. Entonces, ánima, que es de donde viene la palabra ánimo, es un término que asociamos con el alma, pero originalmente en el sánscrito tendríamos relación con prana, que no es en sí un aire vital, sino que es eso, la disposición que tengo hacia la realización de cosas en mi vida. Cuánto ánimo, cuánta vitalidad tengo disponible. Desde esa perspectiva, las cosas que digo, las cosas que escucho, la forma en la que me siento, es una energía también, porque las emociones, los sentimientos pueden surgir a partir de algo que escuché, de algo que me dijeron, una palabra, una afirmación, una imagen, puede ser que me anime a hacer algo, puede ser que me regale energía, me regale disposición y me regale intencionalidades concretas. Vamos a entender entonces eso. Las emociones también son energía y las percibo, las siento. A veces cuando como uno ve que las emociones surgen de algo que uno pensó, algo que recordó, tendemos a pensar que las emociones suceden en el cerebro, pero la experiencia directa que tenemos es que las emociones se sienten en todo el cuerpo. Podemos decir que las emociones son energía que fluye por todo el cuerpo, porque hay emociones que nosotros asociamos a recuerdos, a relaciones, a circunstancias, pero que se experimentan en lugares específicos del cuerpo. Ojo, y vuelve el tema, no estoy diciendo que tenemos que atender una correspondencia mágica entre las cosas, no. Vamos a hablar de algo profundamente empírico, como que, por ejemplo, cuando sentimos una pena, ese término, una pena se siente en el pecho. O sea, cuando sentimos una emoción que de alguna manera nos está diciendo que algo no es como queremos, sentimos presión en el pecho. ¿Por qué se siente en el pecho? Porque cuando sentimos ira, la mayoría de nosotros siente un ardor, un fuego en la boca del estómago. Porque, por ejemplo, la confusión, que es una emoción que me puede dar confundir unas palabras o una idea, pero ¿por qué la confusión se siente en la cabeza? ¿Por qué la confusión a veces se siente como mariposas en el estómago? O se me revuelve el estómago ante la incertidumbre de un nuevo viaje. Porque cuando me siento incomprendido, cuando digo algo y siento que no soy escuchado, cuando alguien dice algo que de alguna manera me ofende porque pareciera que no me está tomando en cuenta, porque se me hace un nudo en la garganta, porque no se me hace un nudo en otra parte, porque las penas no van en las rodillas, porque específicas partes del cuerpo lidian con cosas tan abstractas como las emociones. Lo que nosotros entendemos desde la perspectiva de los chakras es que básicamente la mente no está dentro del cerebro. La actividad cerebral es fundamental para el funcionamiento de todo el cuerpo, pero podemos decir que las emociones, las relaciones que determinan esas emociones, todas esas concepciones y todo ese mundo no se gestiona únicamente en nuestra corteza cerebral o en nuestra masa encefálica, sino que está siendo gestionada por todo el cuerpo. De ahí viene una concepción muy linda, me parece muy linda y una perspectiva muy interesante. Dice que no es que la mente esté dentro del cuerpo, el cerebro sí está dentro del cuerpo, pero la mente nos rodea. Es más, es como si el cuerpo estuviera dentro de la mente. Es un concepto muy interesante. La mente entonces ya no serían las ideas y las imaginaciones que tenemos en nuestras elucubraciones mentales, sino que sería algo que está de la piel hacia afuera de nosotros, que es tan importante como lo que está de la piel hacia adentro. De alguna manera estamos habituados a pensar que somos únicamente lo que hay de la piel hacia adentro, que yo soy lo que hay de la piel hacia adentro. Pero en muchos casos la mayoría de nuestros sufrimientos y preocupaciones no surgen de lo que ocurre de la piel hacia adentro. La mayoría de nosotros tenemos que lidiar episódicamente, ocasionalmente, con dilemas, con dolores que suceden de la piel hacia adentro.
En la mayoría de los casos nosotros vamos a tener que pelear con cosas que están sucediendo de la piel hacia afuera, en nuestras relaciones, en nuestras interacciones. La mayoría de nuestras preocupaciones y las experiencias que son realmente preocupantes para nosotros ocurren por fuera de nosotros, pero las sentimos adentro de nosotros. Cuando usted va donde un terapeuta o va donde su psicólogo, donde una persona que lo escuche, o su consejero, sea religioso, sea quien sea, usted va a hablar de usted mismo y empieza a hablar de sus relaciones con los demás. Hay una profunda relación entre sus relaciones con el otro y la forma en la que usted se siente aquí adentro. De ahí partimos entonces de esa definición. Yo no soy solo lo que es de la piel hacia adentro, en gran medida yo también soy de la piel hacia afuera, pero esas dos cosas no están separadas. Yo utilizo la piel por mi identificación con el cuerpo como una forma de vivir quién soy yo, pero si saltamos esa división nos vamos a dar cuenta que yo soy ambas cosas, la piel no es el límite. Lo que estoy sintiendo afuera en una relación se puede manifestar dentro de mí, en un proceso que generalmente llamamos somatización o al revés. La forma en la que estoy experimentando mi cuerpo, por ejemplo, la forma en la que estoy respirando, va a tener una relación directa con la forma en la que estoy pensando o sintiendo respecto a alguien. Pues por eso me puedo quitar la ira respirando bien. O por eso cuando pienso en algo que me agita, mi respiración cambia. Porque hay una relación íntima entre la forma en que mi cuerpo está gestionando el sentirse y el imaginario o esa atmósfera emocional que gira en torno a las relaciones que está en torno a mí. Lo que nos aporta la comprensión de los chakras es que básicamente está dándonos una oportunidad de empezar a entender la relación que existe entre algo tan elusivo, tan difícil de asir, tan difícil de entender y de trabajar como las emociones, sus circunstancias, nos permite encontrar puntos focales donde podemos concentrarnos para ver cómo se está dando esa gestión, para ver cómo se está manifestando. Incluso va mucho más allá. ¿Por qué la ansiedad nos produce gastritis? ¿Qué relación existe entre estar en una situación estresante de dinero, por ejemplo, y producir tantos jugos gástricos para que llegue el punto en el que vulneren mi propio estómago, mi propio tejido estomacal? ¿Qué relación existe entonces entre esas dos cosas? Porque cuando estoy muy estresado y no quiero un lugar y no quiero ir a trabajar, me doy cuenta que vivo más tenso y ese estar más tenso me puede hacer más proclive a contracciones lumbares. ¿Por qué las personas en ambientes laborales tensos tienden a ser más ausentes? Hay una relación directa entre ausentismo laboral y clima laboral. Si el clima laboral es terrible, el ausentismo laboral se dispara. Si mejora el clima, la gente tiene más capacidad de decir, no, simplemente es que no quieren ir. A veces quieren ir, a veces sienten que necesitan ir, pero a veces su cuerpo mismo no los deja. Tenemos una percepción que heredamos de la Ayurveda, que es una disciplina hermana, que también surge de la literatura védica, que describe que la mayoría de nuestros condicionamientos, la mayoría de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos o incluso nuestros síntomas son intentos fracasados del cuerpo por gestionar problemas que tenemos más adentro. Y cuando dice más adentro no se refiere adentro del cuerpo, se refiere más adentro en nuestro ser, más adentro en la forma en la que nosotros nos entendemos y entendemos a los demás. La forma en la que concebimos el universo, que para algunos son simplemente ideas, la forma en la que entendemos las cosas, la forma en la que gestionamos cómo nos sentimos, básicamente produce reacciones emocionales y afectivas. Y esas relaciones afectivas y emocionales son de alguna manera lo que nosotros experimentamos de forma directa a través de nuestro cuerpo. En algunos casos, una preocupación se convierte en una ansiedad y una ansiedad se convierte en tensión en partes del cuerpo y esa tensión termina convirtiéndose en un dolor, por ejemplo, en la zona lumbar o en la zona en el trapecio, en una carga adicional. Todas esas relaciones psicosomáticas que para muchos ya están establecidas y que para muchos son estudiadas y que hay muchos campos de estudio, todas son tomadas en cuenta en el estudio de los chakras, pero más interesante en el estudio de los chakras es que nos permite incluso asociar esas energías y esas formas de ver las cosas con funcionamiento concreto de partes concretas de nuestro cuerpo. Vamos a ver entonces que cuando hablamos de los chakras, concretamente los 7 chakras principales, porque podemos decir desde diferentes teorías que hay muchos más chakras, hay muchos más centros energéticos, vamos a definir 7 chakras, que son básicamente 7 puntos en nuestro cuerpo, que a su vez gestionan 7 grados de experiencia humana. 7 características que los seres humanos necesitamos para considerarnos saludables, considerarnos funcionales, incluso para considerarnos dignos, felices y que estamos cumpliendo un propósito, para sentirnos enmarcados en lo que nosotros queremos o entendemos como una vida plena. Esos 7 chakras no son otra cosa sino esas reflexiones en torno a 7 grados de comprensión de lo que la vida humana es, relacionados con 7 lugares del cuerpo, con 7 zonas del cuerpo precisas. Pues podemos a esta altura pensar, pero bueno, ¿y por qué 7? ¿De dónde surge el término 7? Pues para la perspectiva védica y la geometría sagrada y la numerología que implica pues este estudio, el 7 es el número del espectro, ¿cierto? El espectro visible son 7 colores.
Las notas musicales son 7 hasta que regresan a la misma octava. O sea, el 7 siempre nos da ese aspecto de espectro, el espectro visible experimentable. Podríamos decir entonces que los 7 chakras son el degradé de la experiencia humana, empezando por las emociones más bajas que compartimos con los animales, que van ascendiendo hasta las emociones que nos caracterizan exclusivamente como seres humanos y que después van a evocar hacia las perspectivas o disposiciones y dinámicas que trascienden incluso la humanidad, hacia ser entidades vivientes superiores incluso a lo que humano es. Muy parecido a lo que en religiones hablan de ángeles y devas, básicamente serían seres humanos que trascendieron su naturaleza humana. Partimos de esa perspectiva en la que decimos que ser humano es simplemente una instancia, es un campo de aprendizaje, pero que el ser no se limita a la humanidad. Nosotros como ser hemos experimentado muchas otras formas de ser, entonces tenemos esa apertura a esas dos cosas. Somos, por un lado, somos el ser, por un lado somos hijos de esa fuerza, somos hijos de esa capacidad, de esa potencialidad infinita, de esa capacidad de trascendencia absoluta que tenemos que aprender a entender para poder lidiar con esta temporalidad, con esta forma limitada de ser lo que somos en este momento. Eso para nosotros significa ser humano. Los 7 chakras no son otra cosa sino entender la humanidad de esa perspectiva. Forma simbólica es cuando dicen somos hijos del Padre Celestial, pero somos al mismo tiempo hijos de la Madre Tierra. O sea, nosotros somos una entidad consciente y llena de potencialidad que puede hacer muchas cosas y que no se limita por las limitaciones de lo que observa, pero al mismo tiempo también tiene que observar esas limitaciones, tiene que expresar esas ideas infinitas y esos ideales como el amor, la verdad, la bondad, la belleza, que son infinitos, los tiene que expresar en el aquí, en el ahora. Se tienen que hacer cosas que tiene que experimentar en el marco de lo temporal. Y ahí viene nuestra gran paradoja, y es donde empiezan todos nuestros conflictos. Cuando nosotros estamos intentando experimentar el amor en relaciones con personas imperfectas, cuando estamos intentando la verdad en las opiniones subjetivas de cada uno, cuando estamos buscando la bondad sabiendo que cada uno tiene insuficiencias morales, ese deseo, anhelo de la trascendencia expresado en las limitaciones que tenemos, se nos convierte en paradoja y en problema, pero en verdad lo que nosotros estamos viendo a través de las energías y a través del chakra es que en verdad las dos hacen parte de la forma en la que nos manifestamos como seres que tienen anhelos eternos, pero que tienen que experimentarlos de forma temporal. Entonces los chakras obedecen a ese degradé, obedecen a esa fuerza, obedecen a esos niveles en los que esas cosas se nos pueden manifestar. Es un tema muy difuso y muy complejo, es un tema tan abierto y tan difícil como, por ejemplo, decir de dónde surge una preocupación o de dónde surge una ansiedad, de dónde surge un dolor específico. Son preguntas en las que nos podamos quedar y las que podamos atender a muchos especialistas. Lo que vamos a aprender nosotros juntos es a poder entender ese lenguaje del cuerpo, ese lenguaje del prana, ese lenguaje del ánimo, cómo me está hablando a través del cuerpo, cómo se está reflejando en mi fuero emocional y eso qué relación tiene con la forma en la que yo estoy viviendo. Al amarrar esos elementos, vamos a poder entender cosas que no se pueden entender de forma separada. Cuando solo vemos el cuerpo y el funcionamiento externo de las cosas, o cuando solo vemos la mente y las motivaciones relacionales que hay en las cosas. Ambas están íntimamente relacionadas. Tratar de superar esa visión cartesiana de somos un cuerpo contra una mente, o unos dicen somos solo el cuerpo y la mente es una parte del cerebro, la actividad cerebral, los que dicen solo somos una mente y el cuerpo solamente es una idea que está dentro del cerebro. Más allá de pretender quién tiene razón y quién no tiene, la idea es integrar los dos porque ambos hablan de aspectos concretos de nosotros. Lo que está en nuestro fuero interior, lo que experimentamos, lo que vemos y lo que es maleable, que es la forma en la que experimentamos la realidad, por un lado, y por otro lado está esa realidad, esa experiencia que no está bajo nuestro control, que es directamente la experiencia de la realidad. Generalmente tendemos a pensar que esas dos cosas son lo mismo y que la experiencia que estamos teniendo es inequívocamente la forma en la que nosotros lo estamos gestionando, cuando en verdad lo que vamos a tratar de entender es que es todo lo contrario. Hay un espacio amplio entre la forma en la que estoy experimentando una realidad que no puedo controlar, la experiencia material, y la forma en la que yo gestiono esa realidad. En ese espacio es entonces donde nosotros podemos trabajar en la comprensión de cómo se están gestionando y somatizando las experiencias que tengo, las cosas que tengo, qué efecto tienen sobre mi cuerpo qué efecto tiene sobre esas experiencias. Y vamos a empezar entonces a entender ciertas sincronicidades. Vamos a empezar a entender cosas como pues, qué relación tiene que yo, lo que les decía, por qué ciertos sentimientos se expresan en ciertos lugares. Porque cuando una persona está triste retiene más líquidos, por ejemplo. Porque cuando una persona se siente insegura retiene más. Porque el estreñimiento, la constipación o tener un colon lento, un colon que no elimina, está relacionado con personas que tienen miedo, por ejemplo, que no quieren soltar.
Porque en los periodos en los que nos sentimos más vulnerables, nuestra piel reacciona de forma diferente. En la medida que nosotros empezamos a entender esas sincronicidades, esas relaciones, vamos a empezar a tener más datos acerca de cómo funciona nuestro cuerpo. Partimos de un concepto muy simple y muy directo. En la literatura que llamamos Bandhu. Bandhu significa todo está relacionado. Se los voy a hablar en términos científicos y materiales. Todo el tiempo le estamos hablando a nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso nos está escuchando constantemente y está reaccionando de acuerdo a las impresiones que nosotros le estamos dando. O sea, recuerden que nuestro cerebro no tiene una percepción directa de la realidad. Él se basa en los sentidos y en los pensamientos, las palabras, los deseos y las emociones que surgen directamente de esas experiencias. Es el efecto de una película de terror, por ejemplo. Nosotros sabemos que estamos en nuestra casa viendo una película o sabemos que estamos en el cine, incluso estamos con seres queridos. Sin embargo, tan pronto empezamos a suministrarle imágenes terroríficas, imágenes de ansiedad, de miedo, que están envueltas en un discurso de ansiedad, inmediatamente el cerebro empieza a convencerse de eso y nuestro sistema nervioso autónomo empieza a reaccionar. Porque los datos que le estamos arrojando es que, aunque sabemos que no está sucediendo, le estamos dando esos datos y nuestro sistema nervioso, en este caso el sistema simpático, se empieza a activar. Empieza a producir adrenalina, noradrenalina, cortisol y demás. Empezamos a sentirnos crispados, empezamos a sentir miedo. Es exactamente lo mismo. Tu sistema nervioso te está escuchando todo el tiempo y en la medida que te escucha está reaccionando de acuerdo a eso. Si todo el tiempo estamos diciendo estoy en una amenaza, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, pues nuestro cuerpo nos va a creer. Nuestro sistema nervioso va a confiar en que le estás arrojando esa información, está diciendo tengo miedo, tengo ansiedad, soy vulnerable todo el tiempo, me puede pasar algo. Pues básicamente el sistema endocrino va a reaccionar de acuerdo a esa disposición, porque así funciona. El sistema nervioso autónomo le dice al sistema endocrino cómo reaccionar en ciertas condiciones. Y recuerden que el sistema endocrino es el que regula el funcionamiento del resto de los órganos. El sistema linfático y los otros sistemas van a ver esos comportamientos. Entonces vamos a terminar defendiéndonos de algo que posiblemente no nos está atacando, que posiblemente físicamente no está en nosotros, sino defendiéndonos de una idea, defendiéndonos de un miedo, de una construcción que tenemos acerca de algo. Es particular, pero nuestra mente, nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo tiene la manera de hacer reales las cosas que pensamos. De hecho, para eso fue que nos lo dieron. Lo hemos durante todo este tiempo pulido y desarrollado para que una idea, una proyección se nos convierta en un sueño, se nos convierta en una expectativa y que nosotros empecemos a trabajar en torno a cómo manifestarnos en el mundo material. Somos seres productivos y tenemos la capacidad de manifestar las cosas que queremos con mucho trabajo, pero tenemos los elementos necesarios. Somos seres de manifestación. El punto es, ¿qué estamos manifestando? Yo escucho a muchas personas preguntando constantemente, ¿cómo hago para aprender a manifestar? Cuando lo particular es que ya todos sabemos manifestar. De hecho, la vida que usted tiene en este momento, que no le gusta, que usted quiere manifestar la vida que usted considera agradable, esa vida que no le gusta, ya la está manifestando usted. Ya de alguna manera usted ha tomado decisiones respecto a cómo vivir esa vida, cómo asumir esa vida. Y ojo, no estoy diciendo que todo está en nuestra mente, no estoy afirmando que podemos cambiar todas las cosas simplemente con desearlas, no. Pero en muchos casos lo que sí está en nuestras manos, la forma en la que vivimos, la vida que tenemos, sin entrar en tocar la libertad del otro ni intentar dominar el universo que está por fuera de nuestro control, la forma en la que nosotros vivimos sí es suficiente y satisfactoria y sí tiene la capacidad de brindarnos una vida plena y completa. Es como si nosotros... La meta de la vida no es hacer imposible, no es controlar el universo. La meta de la vida no es lograr lo imposible. Vamos a encontrar que la felicidad se encuentra es todo lo contrario, en poder hacer que lo que es posible, poder realizar lo que es posible. Entonces, no es buscar lo imposible, sino que lo que es posible lo hago. Y es posible llevar una vida satisfactoria, en orden, una vida tranquila, una vida en coherencia y en armonía, una vida en la que yo pueda entender cómo funciona mi cuerpo, una vida en que mi cuerpo pueda entender cómo está funcionando mi realidad, y que no tenga que afrontar entonces amenazas falsas o temores o dudas que simplemente lo están convirtiendo, le están dando esquemas de protección, su sistema inmunológico está defendiendo cosas de amenazas que no existen. Entonces, cuando nosotros nos permitimos eso, entonces esa coherencia nos va a permitir no solo que nuestro cuerpo funcione mejor, sino nos va a permitir entender a un nivel más profundo la forma en la que nos relacionamos con los demás. A un nivel más profundo nuestro cuerpo nos está explicando, nos está expresando cosas que posiblemente nosotros no queremos admitir. Cosas que son inconscientes para nosotros, cosas que consideramos que no se pueden hablar, cosas que consideramos que no nos están afectando, pero el cuerpo nos está diciendo, sí, aquí hay un trabajo. Entonces, en la medida en que aprendamos a escuchar nuestro cuerpo, que es escuchar nuestras emociones, que es también escuchar nuestros pensamientos, que es escuchar y atender esta naturaleza simbólica de la realidad,
En la medida que nosotros nos permitamos escuchar todas esas cosas, nos estamos escuchando de forma completa y plena. Eso es lo que proponemos con este simbolismo de los chakras, con estas evidencias físicas concretas y con esos lugares específicos. Entonces les voy a dejar apenas unos datos generales, una introducción para que se hagan una idea del trabajo que vamos a hacer de forma práctica respecto a lo que son los 7 chakras. Desde la teoría propia de los 7 chakras se nos dice que, para empezar por ejemplo, el primer chakra, que es el chakra raíz, es un chakra que gestiona todos los órganos que se encuentran en esa región, desde nuestro sistema reproductivo hasta nuestro sistema excretor, pasando por los huesos de la cadera, en el caso de las mujeres pasando por sus ciclos de menstruación, sus ciclos de esa naturaleza cíclica de la mujer, pero también tiene relación con la sangre, tiene relación con el nervio ciático, tiene relación con la zona lumbar, con la capacidad de moverse, tiene relación con sentirme al mismo tiempo seguro, establecido, tranquilo, sentir que pertenezco a un lugar, y está muy relacionado con la temprana infancia. Por eso hay relación con la mamá, relación con la forma en la que gestiono las emociones, que es la forma en la que me siento seguro. ¿Cuál es el patrón de seguridad con el que yo vivo, con el que yo habito? Cuando ya la mamá no está, nosotros seguimos con un patrón que nos da seguridad y eso se manifiesta en esa zona del cuerpo. Entonces, si una persona está experimentando problemas reproductivos o problemas en el aparato excretor, o una persona tiene problemas, una mujer tiene problemas en su ciclo menstrual, o alguien está teniendo un problema de ciática, o está teniendo un problema articular o lumbalgia constante, o tiene algún problema relacionado con esto, pues la pregunta que nos empezamos a hacer es, ¿qué es lo que te está haciendo que te sientas inseguro? ¿Qué es lo que está haciendo que no sientas que estás en un espacio seguro? ¿Estás sintiéndote movido fuera de tu campo de seguridad? ¿Tienes miedo a vivir tu vida porque sientes que la única zona segura que encuentras es muy limitada? Y constantemente estás teniendo que ver en áreas que consideras que no son tuyas, de las que no te apropias, a las que no aceptas, en las que no te permites experimentar y vivir. Tienes miedo y estás ajustado de alguna manera como un niño estás aceptando limitaciones de un niño sabiendo que ya eres un adulto. Esas preguntas están íntimamente relacionadas. Y vamos a encontrar entonces que es muy posible que las personas que hayan lidiado con temores a temprana edad, pues entonces estén experimentando problemas también en esta zona. Si vamos a hablar del segundo chakra, que es el chakra que se encuentra en la zona del estómago, en el bajo vientre, que está relacionado, por ejemplo, con la vejiga, está relacionado con las aguas del cuerpo, con el intestino delgado, con el intestino grueso, con la digestión en sí misma. Vamos a encontrar que es un chakra que también está relacionado con la sexualidad, con el aparato sexual, porque es un chakra que lidia con nuestros aspectos creativos. El aparato reproductor es un aparato creativo, entonces también va a lidiar con la forma en la que entendemos nosotros qué podemos crear, qué podemos traer al mundo, no solo directamente como hijos, no solo directamente como reproducción biológica, sino como creación artística, qué puedo brindar o qué no puedo brindar, qué creo que no está en mis manos. Tengo miedo a reproducirme, tengo miedo a la creación, siento que la creación es algo que no me atañe, yo solo vine al disfrute, solo vine a tomar, solo vine a observar la belleza que otros producen, el placer, solo vine a experimentar el placer de esa manera. O yo también puedo producir placer, yo también puedo ser creativo, yo también puedo ser un artista a mi propia manera en el aspecto que yo quiera vivir de mi vida. O estoy simplemente condenado a buscar la belleza en los demás, en las otras experiencias, sin saber que yo mismo puedo ser una fuente. Tengo miedo a la reproducción de mí mismo, a la reproducción del placer, por eso no soy un ser creativo. O todo lo contrario, tengo apertura y me permito ser un ser creativo en todos los sentidos, desde la creación del sentido y el significado de mi propia vida, en algo hermoso que puedo compartir con los demás, hasta incluso tener progenie, tener vida sexual y tener apertura a una vida sexual saludable y sana. El tercer chakra entonces me va a hablar que está aquí en este plexo solar, que está relacionado, cada uno está relacionado con un elemento, concretamente está relacionado con el fuego digestivo, con el metabolismo, va a estar relacionado entonces con toda esta zona gástrica, va a estar relacionado con páncreas, vasopáncreas, va a estar relacionado con el hígado, va a estar relacionado con la parte del estómago donde se producen los jugos gástricos, con la porción transversa del colon, con el diafragma, con algunas de las membranas, como la membrana pleural de los pulmones, va a estar relacionado con esa zona dorsal de la espalda, va a estar relacionado con todo ese aparato que nos permite generar energía, que nos permite iniciar el metabolismo para que la materia se convierta en energía, lo que comemos se convierta en energía. Está relacionado con la capacidad que tengo de asimilación de oxígeno para que el oxígeno acompañe la sangre y se vuelva el comburente de todos los procesos vitales y fisiológicos que nosotros tenemos. Está relacionado con ese poder y esa capacidad de transformar, como el fuego, que es transformador, que transforma la materia en energía, que transforma la leña en luz y calor. Tengo esa capacidad en mi cuerpo, la experimento
O todo lo contrario, dudo de ella, tengo un metabolismo lento, no soy una persona que sienta que se puede valer por él mismo, que no tiene esas capacidades, que no le va bien en el trabajo, que siente que el dinero siempre es evasivo para él, que siente que siempre tiene que depender de los otros, que aunque trabaja siempre siente que tiene dependencia o que siente que su trabajo no es tomado en cuenta o que no tiene lo necesario para ser autosuficiente. Entonces ahí vamos a trabajar ese tercer chakra. Esos elementos en el cuerpo se van a ver reflejados entonces en la forma en la que nosotros vivimos. Por ejemplo, nuestra relación con el dinero. Tenemos vergüenza de tener dinero, tenemos miedo a tener dinero, pensamos que el dinero es malo, queremos dinero, pero pensamos que el dinero es de gente mala. O sea, ¿qué concepción tenemos y eso cómo está afectando la forma en la que gestionamos esa energía? De ahí surgen también las ansiedades, de ahí surgen las iras, de ahí surgen las frustraciones profundas y básicamente cualquier cosa que tenga que lidiar con esa parte de la autoestima que llama autosuficiencia. Chakra del pecho, el chakra del corazón es el chakra del balance. Entonces, estos tres primeros chakras que lidian con temas, como decíamos, como sentirme seguro, sentirme complacido y sentirme poderoso y capaz, que están en la base de mi relación con el mundo material. Pero al mismo tiempo, este chakra empieza a tener la apertura hacia otras disposiciones de conciencia que son las que dan los chakras superiores. Entonces, este cuarto chakra va a estar relacionado entonces con nuestros pulmones, nuestro corazón, nuestra capacidad torácica, donde suceden elementos tan importantes como desde donde se bombea sangre para todo el cuerpo, desde donde se tiene la inhalación y la exhalación, donde tomamos elementos maravillosos como el oxígeno que hay en torno a nosotros y el prana, y lo convertimos en comburente, en materia prima de trabajo, en fuente de energía para todo nuestro cuerpo, donde se da esa transformación maravillosa, en la que integramos un elemento externo y necesario, lo integramos al funcionamiento interno de nosotros. Es ese punto de contacto y de comunicación donde estoy yo en relación con los demás, donde puedo entender al otro como un yo y donde puedo entenderme al yo como un otro. Ese punto de contacto que genera el concepto que nosotros llamamos compasión, como la forma en la que los humanos hemos desarrollado la civilización. La compasión como esa forma de trabajar juntos, de hacer sinergia, de preocuparnos por las personas que nos son semejantes. Esa capacidad que hemos desarrollado los humanos de sobrevivir estando juntos, desarrollar lenguajes complejos y civilizaciones complejas en torno a esa unidad que nos ha traído tantas bendiciones. No solo las capacidades de ser poderoso, de ser creativo, de sentirme seguro, sino que incluso cuando no se manifiestan, desarrollamos otras habilidades. Cuando yo no tengo la capacidad, desarrollo la capacidad de la tolerancia, la capacidad de la escucha, hago equipo, acepto la ayuda de otra persona. Lo que yo no puedo hacer bien, otro lo puede hacer. En lo que yo me especializo, puede ser que otro lo necesite. Entonces yo necesito en lo que otro se especializa. Esa capacidad de sinergia, de trabajar juntos que nos ha dado tanto poder, no es otra cosa sino esa capacidad compasiva de entender al otro. Cuando eso no se manifiesta, entonces nos empezamos a sentir extraños, empezamos a sentir que estamos no entre iguales, estamos entre otros, enemigos, rivales. Ya el otro no se vuelve un complemento, sino que se vuelve un opositor. Recordemos que en arameo opositor se dice satán, empezamos a satanizar la experiencia, empezamos a vivir un mundo de miedo y de enemigos, no un miedo de comprensión humana. Cuando podemos entender eso, entonces nos abriremos a esos tres elementos, esos tres chakras superiores que nos van a abrir entonces una experiencia que va más allá de la mera satisfacción de mis propias necesidades. Como este es el chakra de la compasión, se va a abrir entonces ya no solo a mi seguridad, sino a que los demás tengan un entorno seguro y a yo no vulnerar la seguridad de los demás. No solamente buscar el propio placer, sino hacer lo necesario para que los demás se encuentren complacidos, que a mí también me va a brindar buenas relaciones, me va a brindar buen lugar en el corazón de los demás. No solo preocuparme por mi poder y mi capacidad, sino generar juntos un poder superior y una capacidad incluso económica superior y de gestión de manifestación. Cuando yo logro entender eso y comprender eso y empiezo a entender en realidad las dinámicas humanas como unas dinámicas de comprensión y apertura para mi propio beneficio, se me abre entonces la capacidad de entrar a estos chakras superiores, que son otras formas superiores de entender la realidad, ya no necesariamente vinculadas con la mera supervivencia. El chakra de la garganta, por ejemplo, me va a hablar del entendimiento y la comunicación profunda, de la capacidad que tengo de escuchar maestros, de entender sabiduría, las instrucciones ancestrales,